Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Hay un güey en mi podcast. Mi nombre es Ivana Fragoso y hoy junto a Leslie, a Asaf y a Elisa vamos a sumergirnos en uno de los movimientos cinematográficos, bueno, en dos de hecho, más melancólicos de la historia del cine. Debemos empezar por el primero, por el realismo. Por el primero. Realismo poético. Trágico, poético. ¿Poético de dónde? Poético, francés. Francés, excelente. Muy bien, vamos a No me explorar. confundas. Lo siento. Vamos a explorar sus características, a sus cineastas más destacados y cómo estas películas capturan la belleza en la tragedia de lo cotidiano. Y pues bueno, específicamente en este movimiento cinematográfico nos vamos a... Se me fue la palabra, me la disculpa. Nos vamos a concentrar en la película Atlante. Bueno, en francés es que no sé pronunciarlo, no sé francés. ¿Sabes francés? Atlante. Ah, perfecto. Atlante en español. De Jean Vigo. no sé si será John. Jean Vigo. Muy bien. Quizás se pronuncia así, quizás no, y quizás está retorciendo en su tumba. Pero bueno, Quizá me va a jalar las patas hoy en la noche. Por haber dicho mal su nombre. posiblemente. Ay, ya tiene el micrófono, qué güey estoy. Corten eso. Ya. Realismo poético francés. Primero vamos a empezar con su contexto histórico y su surgimiento. Para entender el realismo poético, primero tenemos que regresar a la Francia de los años 30 y 40. Estamos en un periodo entre guerras, marcado por la pobreza, la desigualdad social y un creciente sentimiento de desilusión. Este ambiente tenso y pesimista encontró su expresión en el cine a través de los directores como, perdón si los pronuncio mal, Jean Renoir o Renoir, no sé, Marcel Carné y por supuesto Jean Vigo. Jean Vigo. El realismo poético francés surge en este contexto y se caracteriza por su enfoque en personajes marginales, como trabajadores, delincuentes o personas atrapadas en la desesperanza. Sin embargo, lo que hace especial a este movimiento es su capacidad para imbuir a estas historias con una belleza lírica, casi mágica, a través de una cinematografía evocadora y una narrativa emocionalmente rica. Los cineastas de este movimiento transformaron la crudeza de la vida diaria en poesía visual. Yo te voy a interrumpir. Interrúmpeme como siempre. Sí, es que, por ejemplo, en la película pasada que era... Antes que lleguen los opilotes. Antes que lleguen los opilotes, era de realismo mágico, si no me equivoco. Y ahora vemos realismo poético. Entonces, en ambas se ve una realidad del lugar donde estaban como las personas. Y se me hace curioso ver cómo esto que era en Europa, se menciona esto de que los trabajadores y que los pobres y que ladrones, y es como muchas veces desde este lado del mundo nos idealizan Europa, y allá es como estaban haciendo películas de realismo donde se vive la misma realidad o casi la misma realidad que vivimos aquí en México. E incluso en esta época donde se daba el realismo, se da más... Siento yo que hasta se ve más feo Europa que México en cierto punto. Y pues, no sé, es como realismo y se Pero nota es curioso lo que ellos están porque, viendo. por ejemplo, una de las características del realismo en este caso es que ellos utilizaban como actores no profesionales. En cambio, aquí en México sí eran como actores especializados en lo que hacen. En un momento más vamos a hablar de eso. De hecho, muy bien, sus características. El realismo poético no solo es realista en sus temas, sino que también es profundamente lírico en su ejecución. Las películas de este movimiento a menudo presentan amores imposibles, destinos trágicos y personajes que luchan contra las circunstancias de la vida, pero todo envuelto en una atmósfera que nos hace sentir como si estuviéramos viendo un sueño oscuro. Visualmente, los cineastas utilizan sombras, niebla y escenarios urbanos para crear ambientes que son tanto reales como irreales. Esta combinación de lo cotidiano y lo onírico es lo que le da al realismo poético ese tono tan único. Todavía no termino, Saf, para que todavía no me interrumpas. Directores. Entonces, no, por así. Directores como Marcel Carné, ojalá se pronuncie así. Si no, ¿Cómo se pronuncia? Se va. ¿Cuál? Des Brooms. Des Brooms. De No, mil- la neta no sé si se pronuncia así.
Lo siento. Lo sentimos mucho. De 1938 y Joan Benoit con La Gran Ilusión de 1937 fueron figuras claves del movimiento. Pero hoy vamos a centrarnos en una de las películas más emblemáticas y claro que no porque la maestra nos asignó la película. ¿Le estás tirando hate? No. ¿Pronuncia la película en francés? L'Atlante. Atlante. De Jean Vigo. ¿Por qué me ponen a pronunciar a mí? Porque eres el único que ¿Tú sabe. sabes? Exacto. Yo no sé. Pero veía a Martinoli pronunciar François Memé cuando hablaba de Ochoa, entonces eso no sirve. Muy bien. Atlante. Una obra maestra del realismo poético y el contexto de la película. Más o menos. Jean Vigo dirigió La Atlante en 1934 y aunque murió poco después de completarla, su legado perdura como uno de los cineastas más influyentes del cine francés. La Atlante es la historia de Jean, quiero creer que se dice así, lo siento, un capitán de barco fluvial y su joven esposa Juliette, quienes inician su vida juntos a bordo del barco. La Atlante, pero lo que parece ser una historia simple de amor y marital, pronto se transforma en una reflexión poética sobre el deseo, la libertad y la soledad. Uno de los temas centrales de la película es el conflicto entre el deseo de Juliette por explorar el mundo y la vida estable y confinada a bordo del barco que Jean le ofrece. Este es un tema recurrente en el realismo poético, personajes que buscan algo más allá de lo que tienen, pero que son atrapados por las circunstancias de la vida. Yo voy a interrumpir otra vez a Grace. Es que con esto mismo de que sea el comentario del realismo hace rato, ahorita me sorprende ver cómo aquí en México era como mucho de... El realismo mágico involucraba ya de por sí aventura. O sea, era interesante, vivía en una aventura. Y acá menciona que es como buscar algo más allá. O sea, como que tenían muchas cosas, pero igual así no se sentían plenos. Y en el realismo mágico en México era como... Se veía la pobreza a veces, o se veía que no tenían las mejores condiciones, pero aún así no se veían a veces tan tristes. Hay veces que incluso ahí se mostraban felices, o no sé. ¿Qué opinen ustedes de mi punto? A lo mejor estoy bien perdido y ando todo acá. Pero no sé, ¿qué opinan ustedes? Pues siento que es parte precisamente como de lo que has mencionado, como de escenarios reales pero irreales a la vez. Entonces siento que ellos se mostraban como viviendo una realidad, pero al mismo tiempo es como de, pues estamos así, pero, o sea, como que siempre había un pero que sacarle a la situación. Y era lo que hacía como que se viera como de alguna manera una mala situación, pero las personas que la vivían de alguna manera llevarla como de, pues ok, tenemos este otro lado. No sé si es como interpretación mía O si somos muy listos, o si soy muy ignorante yo. o somos muy ignorantes. ¿Tú, Leslie? No, Nada que comentar. O sea, pues es pocas que tengo palabras. la misma, comparto el mismo punto que Azar, que es Elisa. Andrea. Andrea. Muy bien. Ahora vamos a hablar de simbolismos y escenas icónicas de... L'Atlante. Una de las razones por la que el Atlante se destaca por el realismo... L'Atlante. Perdón, discúlpame. Una por las razones por las que L'Atlante. se destaca en el realismo poético es su simbolismo visual. El barco no es solo un lugar físico, sino también una metáfora del viaje emocional que viven los personajes. La escena donde John, desesperado por la partida de Juliette, se sumerge en el río y tiene una visión de ella flotando junto a él es pura poesía visual. Aquí, lo cotidiano, la vida en el río, se transforma en algo casi mágico, algo que refleja el estilo poético del movimiento. Otro personaje clave es Jules, interpretado por Michael Simon, espero se diga así, un marinero viejo y excéntrico que aporta un tono surrealista a la película. Sus recuerdos, sus objetos extraños y su relación con Juliette agregan una dimensión casi mítica y un poco bizarra, no lo voy a negar, a la historia. Este tipo de personajes son típicos del realismo poético, que mezcla lo realista con lo fantástico de manera casi imperceptible. Seguimos. Cinematografía y atmósfera poética.
La cinematografía del Atlant a cargo de Boris Kaufman es uno de los aspectos más fascinantes de la película. La manera en la que Vigo utiliza el agua, la luz y los personajes urbanos para reflejar el estado emocional de los personajes es extraordinaria. Las tomas bajo el agua, las escenas envueltas en niebla y los contrastes entre la vida a bordo del barco y las tentaciones de la ciudad hacen que cada fotograma sea como un poema visual. Este enfoque en lo visual es lo que hace de la película un ejemplo perfecto del realismo poético. No se trata solo de narrar una historia, sino de crear una atmósfera, una sensación que perdura mucho después de que los créditos han terminado. Ya me tocaba interrumpir otra vez. Ya te había dejado hablar mucho. Okay. Entonces, es más como... Va a sonar feo, pero... Es un tipo de película que no ve cualquiera. ¿Por qué? Porque hay muchas películas, no sé, por ejemplo, a mí de repente me gusta ver que son como niños. Todos ubicamos son como niños, ¿no? Es una película que no te deja pensando, es una película que cualquier persona puede ver porque vas, te sientas y si empiezas a verla a la mitad no pasa nada. No tienes que verla desde el inicio. Pero este tipo de películas sí es como de la ves desde el inicio, le pones atención y todavía después de que termina te quedas un rato pasmado Como pensando e interpretando la película. Y la vuelves a ver. Exacto. Y hasta que lo entiendes muchas veces. Por ejemplo, no sé, algo así que me ha pasado con películas un poco más actuales, a lo mejor podría ser con Interestelar, que es una película que te distraes porque fuiste al baño y ya perdiste el hilo. Y a lo mejor con esta no es tan abrupto, pero es como, tienes que estar ahí, o sea, tienes que ser consciente de que vas a ver una película no tanto por pasar el rato, sino porque quieres apreciar lo que está en la película. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Es cine? Es sí. Es cine. Excelente. Impacto y legado del realismo poético y... La Atlant. A pesar de que el realismo poético fue un movimiento relevante breve, su impacto en la historia del cine es inmenso. Este estilo lírico y fantalista influyó en cineastas de todo el mundo, especialmente en el desarrollo del cine noir. Quiero creer que se pronuncia así porque vi Ladybug. En Estados Unidos, donde encontramos personajes igualmente atrapados en destinos inescapables. En cuanto al Atlant, aunque no fue un éxito comercial en su tiempo, hoy en día es considerada una de las películas más grandes de la historia del cine. Eso es algo curioso, no recuerdo muy bien en algo de lo que estoy investigando. No recuerdo si fue con esa película que hizo Jean Vigo o si fue con otra, pero hubo una película que cuando salió las críticas se dividieron casi que mitad y mitad, y algo así recuerdo que fue vetada la película en Francia porque para muchos era una basura y para otros era una obra de arte. Entonces es como curioso ver que esta película también al principio es mal recibida por la crítica y luego termina por ser bien aceptada y a largo plazo aún más por ser una película como lo que es ahora. ¿Les parece si ahora saltamos a otro movimiento cinematográfico? Esta vez al Neorrealismo italiano. neorreal, con acento italiano. No se habla italiano. Acento italiano, sí. Pero en español, pero acento italiano. Neorrealismo italiano. Neorrealismo italiano. Fue uno de los movimientos cinematográficos más influyentes del siglo XX. El neorrealismo italiano nos dejó joyas como Roma, Ciudad Abierta, La Tierra Tiembla y, por supuesto, la película en que nos vamos a enfocar hoy, no porque la maestra nos asignó la película, Ladrones de Bicicleta, dirigida por Vittorio De Sica. En 1948. Excelente. ¿A qué te recuerda estos años? 1948. No sé, pero me acordé de que hace unos años me robaron una bicicleta. Entraron al portón de mi casa, la abrieron, se la llevaron y ese portón siempre hace mucho ruido y esa vez nadie lo escuchó y cuando salimos ya no había bicicleta. ¿Te puedo subir el piecito? Ya se me durmió. No. Ya lo subí. Excelente. Contexto histórico. Para entender el neorrealismo, primero tenemos que citarnos del contexto histórico. Más contexto. Más contexto. Aquí no falta el Por eso contexto. te pregunté Hay los mucho años, pero contexto. dijiste que no te recordó nada. 1948. ¿A ustedes les recordó algo? A mí. 1940. Guerra Mundial. ¿Cuál? La segunda. ¿La segunda? La segunda. ¿En qué año terminó la Segunda Guerra Mundial?
No sabemos. En el 45. Entonces, si terminó en el 45, Entonces no es la Segunda Guerra Mundial. por ahí vas. Es la del muro de Berlín. No. Muy bien. Córtale. Para entender el neorrealismo, primero tenemos que citarnos en el contexto histórico. Asaf, nos encontramos en Italia de los años 40, un país que ha salido devastado de la Segunda Guerra Mundial. Esto es post Segunda Guerra Mundial. Por eso, pero. Por ahí andaba. Las ciudades están en ruinas. La gente sufre por el desempleo y la pobreza, y el desánimo parece haber impregnado la vida. ¿Te acuerdas qué pasaba en Italia en esos años? ¿Quién regía en Italia? Comían pizza. Pero ¿quién Comían. regía? Pero ¿quién regía fue la pregunta? No sé, pregúntale a Leslie. No, Leslie. no sé. ¿Elisa? No, estamos humillando a Saf en este momento. Solo me están humillando. ¿No? ¿Benito? Benito Mussolini. Perfecto. En este... Benito. Bad Bunny. Bad Bunny. No. En este escenario de crisis económica y moral surge el neorrealismo, un movimiento cinematográfico que rechaza el escapismo que dominaba el cine anterior y decide contar historias de personas reales en situaciones reales. Algo sumamente parecido a el movimiento que vimos antes. El realismo poético. Francés. Francés. Excelente. Pero sí era poético. Pero era francés. Pero era francés. El neorrealismo fue impulsado por directores como Roberto Rossellini, Luchino Visconti y Vittorio De Sica, quienes querían que el cine reflejara las condiciones de vida de la... El neorrealismo fue impulsado por directores como Roberto Rossellini, Luchino Visconti y Vittorio De Sica, quienes querían que el cine reflejara las condiciones de la vida de la gente común. En lugar de sets glamurosos y actores famosos, optaron por filmar en locaciones reales y utilizar actores no profesionales. ¿Qué es parecido a lo que nos comentaba Elisa, Ajá, era lo que se comentó hace rato. solo que aplica un poco más en este movimiento. En el italiano. No, en el italiano, sí, perdón. ¿Qué? Yo digo que los europeos eran codos y no querían pagar actores. Exacto, se ahorraban presupuesto. Decían, sí, vamos a hacerlo. Literalmente con gente. vivían en la miseria. Eso confirma mi teoría. El neorrealismo italiano tiene algunas características clave que lo definen y lo hacen tan distintivo en la historia del cine, tales como el rodaje en locaciones reales. Las películas neorrealistas suelen ser filmadas en las calles, en los pueblos, en los escombros de Italia, en los Otro más. Un contador de errores de Grace. shot Shot por cada vez que Grace se trabe. que se trabe Grace. Oh, por Dios. Y hasta se acaba toda la botella. Oh, por Dios. Muy bien. Rodaje en locaciones reales. Las películas neorrealistas suelen ser filmadas en la calle, en los pueblos, en los escombros de la Italia posguerra. Esto les da a las películas un sentido de autenticidad que el cine más estilizado de Hollywood no podría replicar. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Sí. Se vuelve cine. Se vuelve cine. Déjame interrumpir. Es que no eran sets, o sea, exactamente no se puede replicar. Era como, bueno, no tenemos para pagar un set. Aquí en la ahí. calle. En la Aquí calle. Como cerramos la nosotros calle ahorita. y ni modo. Y exacto, y no era como de que, ay, pasó un extra, pues, había personas Pues ahí, ya yo creo pasó, que ya. pasando, y era Se- como todo se muy ahorraba natural. mucho con eso. Ajá. Sí, pues sí se ahorraba porque era lo que necesitaban, pero también es como, les quedaba muy bien. O sea, no se veía tan No tan sabía- elaborado, por así decirlo. No sabían trabajar Ajá. a su manera. Ahora vamos al punto de Es Elisa. cine. Es cine. Es cine. Uso de actores no profesionales. Muchos de los personajes principales de estas películas eran interpretados por personas que no eran actores. Esta elección era deliberada, ya que los directores querían que sus películas fueran lo más cercanas a la realidad posible. Justo lo que comentaba Es Elisa. como nosotros. Y era muy Aquí curioso. estamos grabando un podcast. Era muy curioso Y no somos porque había profesionales. escenas donde se notaba mucho que las personajes no eran como actores profesionales, porque se veía como, si el actor se confundía, y era literalmente como que, ay, pues se confundió, pero se tenía que confundir, ¿sabes? O sea, como que se ve natural. Es como de, pues ya, se queda. Como que hasta la fecha no sé yo mucho de técnicas de actores, de hecho no sé nada,
pero siento que a veces se trata como de llegar a eso, o sea, que se vea como natural la actuación a tal punto de que se puedan como equivocar. Y que parezca Que se equivocan, pero ellos literalmente se equivocaban porque pues Porque no no tenían habían actuado, no experiencia, tenían mucha experiencia, no eran profesionales. Exacto. Así es, Asapseo Blogs. Muy bien, siguiente punto. Historias sobre la clase trabajadora. Los personajes de las películas neorrealistas no eran héroes ni figuras extraordinarias. Eran personas comunes, trabajadoras, desempleados, campesinos y niños. Como yo, Como trabajador. tú. ¿Proletariado? Sí, Claro que sí. proletariado. Historias simples pero llenas de emociones profundas y situaciones sociales complicadas. Temas de pobreza, injusticia y desesperanza. Las tramas a menudo giran en torno a las dificultades de la vida diaria, especialmente en un país golpeado por la guerra. En vez de grandes dramas o romances, el neorrealismo se centraba en las pequeñas tragedias cotidianas y en la lucha por la supervivencia. Asaf. Gracias. Es que sí es muy cotidiano, ¿no? O sea, como, se robaron una bicicleta, vamos a hacer una película de eso. ¿Por? Y se le pone toda una historia muchísimo más profunda de lo que Exacto, tal o sea, vez fue en la vida real. Era tan cotidiano que yo creo que la gente se lograba identificar con eso y eso hacía que fuera llamativa una película de eso, que fuera llamativo hacer una película de eso. Por eso llamaba mucho la atención. Exacto. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, no es tan cercano, pero esta canción de 21 Pilots, que Radio, que nace a base de que a Tyler Joseph, el vocalista, le roban la radio de su carro. Y es como, es algo no tan cotidiano, pero de lo cotidiano puedes hacer algo que tenga bastante impacto si sabes trabajarlo. Pues a mí también una vez me robaron el radio de mi carro. Entonces es más cotidiano de lo que creemos. Muy bien. Qué triste. Qué triste, la verdad, sí. Siguiente. Ya. Siguiente. Concéntrense. Ladrones de bicicletas de 1948. Una joya del neorrealismo. Italiano. Italiani. Deberíamos haber traído pizza. Así es. Y baguettes. Y baguettes. Y baguettes. ¿Esos que no son de Francia? Sí. ¿Quién dijo baguettes? Leslie, no, pero el... También También queda. estamos Sí, viendo sí. Francia. También. Perdóname, No olvidemos a los franceses. Esta película es quizás el mejor ejemplo de cómo el neorrealismo logra capturar el sufrimiento, la dignidad y la desesperación de las personas comunes. La trama sigue a Antonio Ricci, un hombre desempleado que consigue un trabajo pegando carteles en las calles de Roma. Sin embargo, para poder realizar este trabajo, necesita una bicicleta. Cuando su bicicleta es robada, Antonio y su hijo Bruno comienzan una desesperada búsqueda por las calles de Roma para recuperarla. Muy bien, desglose los elementos neorrealistas en Ladrones de Bicicletas. Locaciones reales. La película fue filmada en las calles de Roma, como ya habíamos dicho, mostrando el caos y la pobreza que en la posguerra en cada escena. El uso de estos escenarios no solo añade realismo, sino que también nos transporta directamente a esa Italia devastada. ¿Añade realismo o es que literalmente eso es? O sea, no es como que añade realismo, es que es la realidad. Pues sí, Básicamente. Es como si ahorita nos grabamos aquí en la universidad grabando. No añade realismo, es Es lo que real. está pasando. Ajá. Básicamente. pues es realista. Así es. Bien, segundo punto. Actores no profesionales. Otra vez. El protagonista, otra vez, porque es que hay que desglosarlo, ¿ok? Aunque lo repitemos, como dice Wendy Guevara. El protagonista, Lamberto Maggiorani, era un actor profesional. Con el tono realista de la película. Su actuación refleja la desesperación y el dolor de un hombre que lo ha perdido todo. Enzo Staiola, quien interpreta a Bruno, también era un niño no profesional, lo que agrega una autenticidad conmovedora a su relación con su padre en la pantalla. Punto número 3. Historia simple y desgarradora. Como decía Saf,
El robo de una bicicleta no es solo el robo de un objeto, es el símbolo de cómo la vida de Antonio se desmorona. Quizá es algo bastante simple, como Asaf dijo, pero significa. para él era todo. Representaba una tragedia. Sin la bicicleta, Antonio no puede trabajar y sin trabajo, su familia no tiene sustento. El impacto emocional es profundo, porque lo que está en juego es mucho más que un simple medio de transporte, es la dignidad y el sustento de una familia. ¿Quieres decir algo, Asaf? Sí. Antes de que acabe con los puntos. Sí, por favor. Siento que ya con esto es más como no tanto retratar la realidad del robo de bicicletas o la realidad de cómo estaba ya tan mal de seguridad, tal vez en ese momento Italia, más específicamente, pero lo que conllevaba que se robaban una bicicleta. O sea, es como, se creía que lo cotidiano era que se robaran bicicletas, pero con esto vemos que lo cotidiano era lo mal que la pasaban las familias con este tipo de acontecimientos. Y ya. Y ya. ¿Tan, tan? Tan, Muy tan. bien. Punto final de esta sección. Sigue otra. Vamos sola. Crítica social. A través de la búsqueda desesperada de Antonio, De Sica nos muestra las profundas desigualdades de la sociedad italiana de la época. Las autoridades y la policía son indiferentes. Y la solidaridad entre los más pobres es insuficiente para combatir la injusticia social que sufren personajes como Antonio. Escenas icónicas. Uno de los momentos más icónicos de la película es cuando Antonio y su hijo Bruno recorren el mercado de bicicletas robadas. Es una escena caótica en la que parece que Antonio podría perderse entre la multitud de ladrones y víctimas. La desesperación de Antonio es palpable y la indiferencia del mundo que lo rodea es desgarradora. Y por supuesto, el final es un giro devastador. Antonio, empujado por la desesperación, intenta robar una bicicleta él mismo. Esta decisión, tomada frente a su hijo, refleja no solo la desesperación de un hombre que ha perdido todo, sino también el círculo vicioso de pobreza e injusticia en la que él vive. La mirada de Bruno al ver a su padre en ese momento es uno de los instantes más conmovedores de la historia del cine. Creo yo, personalmente. ¿Tú lo crees? Es cine. Es cine. En efecto, es cine. En efecto, es cine. Por último, Impacto. su impacto, bueno, el impacto de la película en el cine mundial. Ladrones de bicicletas no es solo una obra maestra del neorrealismo, sino una película que influyó en generaciones de cineastas. Su enfoque en lo cotidiano, su uso de locaciones reales y los actores no profesionales inspiraron movimientos como Nouvelle Vague, quiero creer que se pronuncia así, en Francia, y el Novo Cine en Brasil, que Pero creo... dilo en brasileño. ¡Novo Cine! Dilo con acento ¡Novo! brasileño. ¡Novo Cine! Sopa do macaco. Novo cine. ¡Hijo de puta! No. Muy bien. Bueno, estos fueron los movimientos del neorrealismo tanto francés como italiano, pero ahora les vamos a hablar sobre una persona que también fue muy influyente en este tipo de ambientes. En este caso se trata de Charles R. Bowers. Es posible que su nombre no sea tan familiar como el de Chaplin o el de Buster Keaton, pero este hombre fue un verdadero pionero en la comedia y la animación. Entonces, ¿quién fue Charles Bauer y por qué deberíamos interesarnos en su trabajo? Vamos a descubrirlo. Bueno, hablando un poquito sobre su biografía, era un director, actor y dibujante estadounidense nacido en Cresco, Iowa. Iowa. Nacido el 6 de junio de 1887, Charles Rain Bauer fue un pionero del cine que combinó de manera inusual comedia física del cine mudo con efectos especiales innovadores y técnicas de animación stop motion. Aunque comenzó su carrera como caricaturista en revistas y en el mundo de la animación, fue en sus cortometrajes de acción en vivo y animación donde Bauer dejó su huella más importante. ¿Me dejas interrumpirte? Sí, claro. Ese es Gracias. mi trabajo. Ya no No, juegas, ya no juegas. Ni modo. ya no juegas. Ya no puedes interrumpir. Muy bien. Se retira. Me parece muy importante recalcar esto de, bueno, como que dar un poquito de mi opinión, quizá, sobre el stop motion, que yo considero que es una gran innovación en el cine. Pero stop motion, pues, ¿en qué consiste más o menos, Asaf? Pues es como lo que vemos en ¿Qué Pinocho. es?
de Guillermo del Toro, No te dije qué ejemplos. que pues es básicamente hacer imagen por imagen, cuadro por cuadro, con fotos, si no mal recuerdo. Se toman las fotos de cómo vas acomodando las cositas, que siempre son como pues monitos, muñequitos. Obviamente no son muñecos, no son juguetes, pero muñequitos. Y toda la escenografía, todo lo vas moviendo y vas tomando fotos, fotograma por fotograma para hacerlo. Y pues esto hace que sea un proceso muy tardado. Exactamente, se va tomando, bueno, el stop motion es una técnica de animación que se utiliza con figuras y los más grandes ejemplos de stop motion es el estudio Laika, que tiene películas como Coraline. ¿Y cuál más, Asaf? ¿Sabes? De ese estudio, la verdad, no sé. Y personalmente mi película favorita de stop motion, Cubo. Pero bueno, sigue, Leslie. Continuamos. Lo que lo hacía especial era su habilidad de mezclar la realidad con lo fantástico. Sus cortometrajes y largometrajes incluían máquinas imposibles, inventos surrealistas y una visión mágica del mundo cotidiano, todo representado con una técnica impecable y un ingenio sorprendente. Y bueno, visualmente las películas de Bauer son una mezcla entre el slapstick, que es clásico del cine mudo, y lo que podríamos llamar comedia surrealista. En cortometrajes como A Wild Rumor o There It Is, Bauer juega con la realidad de maneras absurdas y extravagantes. Se le ha comparado incluso con cineastas más reconocidos como Georges Méliès por su capacidad de utilizar efectos visuales para crear mundos fantásticos. Pero mientras Méliès se enfocaba en la magia, Bauer parecía más interesado en cosas como la tecnología o los inventos absurdos que podrían cambiar la vida diaria. Por ejemplo, en Now You Tell One, Bauer crea un extraño dispositivo capaz de hacer crecer árboles que dan gatos o ratones como fruto. Su sentido del humor es encantadoramente absurdo y sus películas están llenas de ingeniosas soluciones visuales que hacen reír tanto como asombran. El descubrimiento. Pasamos a otro punto titulado Redescubrimiento de un genio olvidado. Lamentablemente, a pesar de su talento único, Charles Bauer cayó en un olvido tras la llegada del cine sonoro. Su estilo extravagante y su humor visual no parecían encajar en la nueva era de Hollywood, y su obra fue prácticamente olvidada durante décadas. Muchas de sus películas se perdieron o fueron ignoradas hasta que en las últimas décadas se redescubrieron varias de sus obras. Hoy en día, Bauer es considerado un precursor del cine de animación moderna y un ejemplo de la creatividad sin límites en la historia del cine. Su influencia ha sido reivindicada por historiadores de cine y restauradores que han recuperado varias de sus películas para nuevas generaciones. ¿No van a interrumpir? No, aún no. Gracias. Gracias. Para terminar con su legado, aunque su nombre no sea tan popular o mundialmente conocido, el legado de Charles ha influido en generaciones de cineastas y animadores. Su fusión de la animación y el cine en vivo abrió el camino para técnicas y géneros que hoy en día vemos en películas como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¡Gran película! Aquí yo interrumpo. De hecho, Adelante. El director de... ¿Se acaba de ir el título otra vez, perdón? La de Roger Rabbit. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Quién engañó a Robert? Sí, por interrumpir. Mi karma. En fin, este director, es un hombre, lo siento. Ahorita ando como medio disociada. Medio ida, la verdad. Ese director quiso hacer una película, bueno, quiso tomar como la iniciativa de hacer una película él solo, y él mismo dijo que sería la mejor película de animación del mundo. Al final el proyecto fracasó por varios factores, y sí se terminó esa película, pero no precisamente muy bien. Pero los primeros 20 minutos de la película son totalmente realizados por él y la recomiendo mucho. Es visualmente demasiado atractiva. Tiene los FPS que se utilizan para esa película, son únicos. Bueno, no únicos, pero son muy raros de ver, incluso en las películas de hoy en día de animación. Entonces es una película muy buena. Tiene varios títulos, pero creo que por el que es más conocido es El ladrón y el zapatero, The Thief and the Cobbler en inglés, así la pueden buscar. Creo que sí tiene doblaje en español, pero está muy malo, entonces les recomiendo que mejor la vean en inglés y subtítulos en español. Es todo. Acabó tu interrupción. Acabó mi interrupción. Gracias. ¿Ya? Prosigue. Como les decía, su fusión en la animación abrió el camino incluso para el trabajo de directores como Tim Burton.
su capacidad para desafiar las leyes de la física y de la realidad a través del humor y la imaginación sigue siendo fuente de inspiración para aquellos que buscan romper los límites del cine. Ahora yo interrumpo. Interrumpe. ¿Cuál es su película favorita de Tim Burton? Empezando con Leslie, El cadáver de la novia. El cadáver de la novia. Elisa, El cadáver de la novia también. Grace, Live action de Alicia. Alicia A través Alice in del- Wonderland. Sí, ¿no? En el País de las Maravillas. Exacto. muy bien. Yo creo que, como Pero- es la última que vi, me quedo también con El cadáver de la novia. Pero tiene que ser específicamente de stop motion. Pues si estamos hablando de stop motion me hubiera gustado, pero ya respondiste. Pero bueno, película es que favorita estamos de Tim hablando Burton. del trabajo. No remarcaste. Así es. Pero bueno. De stop motion. No, ya, prosiguemos. ¿Cuál? Ya no quiero. Ya nada. Gracias. Después de que Grace no quiso decirnos cuál fue su película favorita de stop motion de Tim Burton porque la interrumpí, procedemos a despedirnos. ¡Woohoo! Este fue un episodio más de Hay un güey en mi podcast. Gracias, Grace. ¡Woohoo! Esperemos que les guste. Si les gusta, pues suscríbanse, apóyenos. También déjenos un comentario con qué creen que podemos mejorar, con qué creen que ya no le debemos mover. Y pues, hasta la próxima. Yo. Bye. Cámara. 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 Córtale. Voy a interrumpirte otra vez. Bueno, ya que. Esto es algo muy tonto, pero en esta película Lucas, según yo, es en Italia, ¿no? Claro. Según yo no sale el personaje, solo esa canción, pero se menciona a Bruno. Sí. Y yo decía, ¿por qué Bruno? Bruno no es italiano y ahora sale esto y hay un Bruno en algo italiano, entonces Bruno es un hombre tal vez es más italiano de lo que yo pensaba. Sí. Sí, de hecho. Plot twist, pongan eso en blanco y negro para que me vea más tonto. Hágale una canción potaxi a Saf mejor. Perdidas. Perdidas. Un beso a... No, a los franceses no. A los italianos sí. Son más rateros que los mexicanos. A los italianos Y más sí, a los cochinos. Eso quedó grabado, Grace. Es que Cámara. huelen feo, güey, neta. Cámara. Pues sí puedo decir groserías. Es un proyecto escolar y Grace está diciendo groserías. Las Bueno. opiniones emitidas en este video. Sí, pongan eso, que las opiniones emitidas en este video no responsabilizan a la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Solo a mí. Solo a mí, yo soy responsable por mis comentarios, ¿ok? Fueron a Grace. Fúnenme, no me importa.